Buenas tardes. Bueno, me presento. Mi nombre es Sofía Duarte y mis compañeros son Ana Sánchez y Valentina, es con quienes estoy haciendo el reportaje del que le comentamos. Antes de comenzar, no sé si hay algo que usted quiera preguntarnos o saber sobre el reportaje, el trabajo. Tranquila lo que me deseen comentar, igual tengo disposición de tiempo para que hablemos tranquilamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, el proyecto básicamente es sobre temas que en la gente lleguen a causar como cierto tipo de tabú. Entre ellos, digamos, están religiones que la gente, por el mismo desconocimiento, considera como netamente brujería o como algo malo, y es únicamente por esto, por el desconocimiento. De hecho, ese es el fin del proyecto, como ayudar un poco con estos temas. Entre ellos, pues está la religión Wicca, por eso nos comunicamos directamente, yo me comuniqué. Y pues le agradecemos mucho que usted nos haya dado un espacio de su tiempo para poder ayudarnos y pues responder algunas de las preguntas que igual pues usted ya más o menos conoce. Entonces no sé si prefiera que comencemos la entrevista de una vez. Como deseen, por mí no hay problema. Bueno, podríamos comenzar hablando de, para pertenecer, digamos, a una religión como la Wicca, se deben tener ciertos dones especiales, cierta vocación o cómo es este proceso de entrar a esta religión. Mira, yo creo que independientemente de la religión, no es necesario tener ningún don especial ni ninguna virtud. Simplemente uno debe tener el deseo de ingresar a ella, sentirse afín, conectarse espiritualmente con esas creencias, sentir que esa espiritualidad lo está llamando. No es necesario tener ningún tipo de superpoder ni don, nada de eso. Eso creo que son circunstancias que se dan aparte. Y digamos, ¿cómo es que, digamos, una persona puede entender la Wicca? Es decir, ¿usted cómo le explica a la gente que no conoce el tema qué es la religión, en qué se basa la religión? La Wicca, más que una religión, es un estilo de vida. Nosotros tenemos una comunión con la naturaleza, creemos en esa fuerza que posee la madre tierra, creemos en su dualidad, tanto su parte femenina como su parte masculina, y nos ata a ella ese sentir que somos hijos de ella, ¿sí? Y para nosotros caer en un sistema de religiones es perder la espiritualidad que en realidad lleva la Wicca. Y nosotros intentamos optar siempre tener esto como un camino de vida. ¿Cómo lo hacemos? Mediante nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, cómo nos comunicamos con los demás y cómo actuamos con nosotros mismos. La Wicca, si uno la mira independientemente de ser un pensamiento que viene de Europa, también comulga mucho con el chamanismo. Y el chamanismo es una ancestralidad que está en todo el mundo. ¿Considera usted que es diferente, o bueno, por qué cree, digamos usted, que la gente suele relacionar, y de hecho nosotras mismas en un inicio considerábamos que de pronto la Wicca tenía que ver como con el tema de la brujería, ¿no? Y la brujería que es algo visto como algo malo socialmente. ¿Cómo comprende usted esta parte? Bueno, primero, sí, la Wicca tiene que ver en cierta forma con la brujería, pero la brujería ha sido un concepto se ha viciado con el tiempo. Nosotros concebimos la brujería como aquella energía oscura que es utilizada por ciertas personas para dañar a otros. Realmente la brujería es el concepto que se le da a ese don, a ese talento que poseen sobre todo las mujeres para ayudar, para sanar, para hacer pequeños rituales que nos ayudan en el día a día. Si analizamos, la brujería viene paralelamente con la evolución del hombre. Entonces el hombre ha estado evolucionando y la brujería ha evolucionado con él. ¿Cómo? Como estas prácticas chamánicas para sanar, para trabajar con la naturaleza, con el tiempo, para los cultivos, etcétera.
Lo que pasa es que cuando ya llega este concepto judeocristiano y empieza a coger la brujería como una práctica negativa, todo se empieza a satanizar. Entonces empezamos a ver que de la dualidad que antes existía en las antiguas religiones, de ese dios y esa diosa, pasamos a un solo dios, a ser monoteístas, que en su mayoría esos dioses que existían del pasado eran dioses astados, y empezamos a optar el tema del luciferianismo, de Satán, de ese señor oscuro, y empezamos a ver que todas esas prácticas que se veían en la antigüedad empezaron a ser mal vistas, mal llamadas, satanizadas, para evitar el uso y las prácticas de las mismas. Esto es normal en todas las religiones, independientemente sea católico, cristiano, no importa. En el mundo siempre lo hemos visto como la religión se vuelve una pequeña guerra de poder para controlar individuos. Y esto hace que ciertas espiritualidades se pierdan, se oculten o simplemente desaparezcan en el tiempo. Y en ese caso, teniendo en cuenta que el 75% de la población en Colombia es católica, me gustaría saber específicamente qué pasa, como cuál es la reacción de las personas cuando tú dices, pues soy Wicca o practico bueno, perdón, soy Wicca, o sea, me gustaría saber cuál es la reacción de la gente, porque, o sea, ya hablamos de que es estigmatizada, somos monoteístas y nos criamos en algo judío-cristiano, y escuchar que alguien es diferente, pues ha de haber alguna reacción. Me gustaría saber cuál es esa reacción. Mira que eso es muy curioso, porque uno esperaría que en el 90% de los casos sea una reacción negativa, ya que somos una sociedad que en su mayoría es católica, pero realmente si uno analiza, no, no es tan así. Nosotros tenemos un pensamiento indígena, eso que llamamos esa malicia indígena está en nuestra sangre, y eso hace que en cierta forma estemos conectados con esos pensamientos ancestrales. Mucha gente es católica, pero hace baños de hierbas en sus casas para la abundancia, tienen agüeros, etcétera. Y estas cosas son en cierta forma brujería. Entonces, cuando tú haces parte de una religión que trabaja esta magia, más allá de generar un rechazo, generas una curiosidad. Es muy raro la persona que me haya conocido y me mire con rechazo negativo, sino más bien prevención, si puede, si pasa, obviamente, pero es más la curiosidad y la duda de saber qué puedes hacer y cómo puedes ayudar, porque estamos en una sociedad de constante necesidad de ayuda. Y bueno, digamos, en algún momento ha pasado que tal vez el término de brujería, como ya lo habíamos dicho antes, que digamos está súper estigmatizado, no sé, hayan confundido, digamos, la magia que, o las energías que ustedes manejan con brujería oscura o todo este tipo de cosas que a la gente le da como tanto miedo. Eso pasa todo el tiempo, incluso dentro de nosotros mismos. Mm, Mucha gente llega a nuestra religión a participar. Como les dije hace un rato, nosotros no necesitamos de dones especiales o de alguna condición especial para que sea parte de la Wicca. Solo que asista, escuche y aprenda. Pero en ese camino llega gente que trae en su corazón otras ideas, otros pensamientos, y busca eso, busca llegar a la Wicca como una forma de aprender magia para quizás hacer daño a su enemigo o para sanar cosas, pero desde el odio. Entonces, desde nuestro propio grupo pasa. Y exteriormente, también, sobre todo con grupos cristianos, es algo bastante complejo, porque ellos sí son un poco radicales y pues nos dicen, no, es que ustedes son el diablo, esto es lo peor, etcétera. Pero pues dentro de nuestro concepto y nuestro estilo de vida, nosotros no ponemos cuidado a eso. O sea, para pelear se necesitan dos, y para generar polémica también. Mucha gente nos puede decir que nosotros somos el diablo, etcétera,
pero si nosotros les contestamos, vamos a generar un círculo vicioso que nos va a terminar haciendo más mal. Entonces, oídos sordos y simplemente seguimos nuestro camino y con nuestro ejemplo mostramos quiénes somos realmente. Aquí, en ese caso, me gustaría saber con respecto a cómo es la iniciación en la Wicca. O sea, me dijiste que pues tienen que ir como a las sesiones y todo, pero pues me gustaría saber qué es lo que manejan, o sea, qué es lo que hablan y con qué empiezan, como para, tal vez no para enganchar, pero sí para que aprendan y sepan por qué y qué van a hacer ahí. Bueno, eso es relativo dependiendo con quién te encuentres. Nosotros, por ejemplo, en nuestra organización, nosotros no somos un coven como tal, que es, el coven es el término que usamos para decir de un grupo cerrado o aquelarre en el cual se realizan nuestras prácticas wiccanas. Nosotros estamos en este momento de una forma más abierta. Nos gusta más interactuar con todos los usuarios, con todas las personas que deseen conocer de este mundo y ya con ellos vamos mirando qué personas realmente tienen un interés, porque pues como les estaba diciendo hace un rato, mucha gente viene por curiosidad o por buscar otros fines que son alejados a nuestro credo. Cuando nosotros hacemos esos filtros se hacen a través de nuestras celebraciones. Nosotros manejamos dos tipos de celebraciones, los Esbat y los Sabbat. La diferencia de ellos es que los Sabbat son más para las celebraciones solares, son 8 celebraciones en total que manejamos en ciertos días del año, como puede ser Samhain, como lo conocen ustedes como la fiesta de Halloween, o Yule, que es la fiesta de Navidad, Beltane, etcétera. O están los SBAT, que son las fiestas lunares. Esas sí las hacemos más en privado. Cuando hacemos estas reuniones, muchas veces, la gran mayoría, invitamos al público en general para que nos conozca, sepa cómo somos, qué hacemos. Aquí en Bogotá lo realizamos sobre todo en el Parque Nacional o en el Parque de la Independencia. Y aquí cuando llega esta gente, empezamos a revisar pues esos filtros, qué personas vienen con un interés real de aprender y ya con ellos empezamos a formar lo que es la escuela. Dentro de la Wicca tenemos una tradición y es que para que una persona se pueda considerar wicana, tiene que pasar un estudio de un año y un día en el cual van a aprender todo lo que es nuestra historia, nuestras creencias, nuestras ramificaciones y ver que la Wicca no es solo un pensamiento, un creo, sino es una parte de muchas cosas, de una rama muy grande, un árbol demasiado grande, donde se estructuran diferentes formas de ver el mundo, diferentes formas de actuar, y sobre eso esa persona toma una decisión. Ya cuando toma una decisión y dice, bueno, yo soy, me quiero considerar wicano, de la línea ecléctica, y deseo que me inicien porque ya pasé el año, el día, entonces nosotros les hacemos ciertas pruebas de conocimiento, de espiritualidad, ver que realmente esté enfocado, que no esté por juego, sino porque realmente lo siente en su corazón, y se le hace la iniciación, que es una práctica pues privada, pero es más como un autorreconocimiento de él hacia las entidades que llamamos el dios y la diosa. Digamos que ya usted está hablando sobre las ceremonias que practican para, digamos, la iniciación de personas a esta religión. ¿Qué otro tipo de ceremonias existen? Digamos, poniendo de ejemplo la religión católica, pues es común ir a la iglesia todos los días, o al menos los domingos. Digamos, ¿existen algún tipo sí, de ceremonias iguales o qué otras prácticas, ritos realiza la religión? Nosotros, como les dije hace un rato, pues manejamos dos tipos de ceremonias básicas, que son los Esbat y los Sabbat, que son las fiestas solares y lunares, que vendrían siendo un poco como en el catolicismo esas congregaciones o misas, por así decirlo. Son nuestras reuniones que se hacen las solares 8 veces al año y las lunares se hacen cada luna llena. Aparte de esto, nosotros manejamos unos ritos de paso, que es el hand fasting, que es el matrimonio. Tenemos, así como tenemos el matrimonio, también tenemos un ritual de separación. Nosotros, dentro de nuestro credo, así como tú tienes la libertad para casarte con una persona, también la tienes para desunirte de ella, desatarte de esa persona, y se hace dentro de una práctica espiritual. También tenemos el ritual de bautizo para cuando nace
un niño dentro de la religión o dentro de la espiritualidad, como lo quieran ver. Tenemos los rituales de paso, que es la iniciación, y ya el sacerdocio, dependiendo de la persona que haya tomado, qué camino tome, pasa a ser de un practicante a un integrante de la comunidad. Entonces ahí ya tiene el primer rito de paso y ya después de estudiar cierto tiempo, generalmente son 3 años, puede ser sacerdote de la comunidad. Eh, Entonces ahí está nuestro otro rito de paso dentro de la iniciación. Y por último, tenemos un ritual pequeño para despedir a nuestros ancestros o a nuestros familiares que han fallecido. ¿Qué fue lo que personalmente lo llevó a usted a conocer esta creencia y a formar parte como tal de como de, no sé, eh, de los que guían todo el proceso de la Wicca? Bueno, esa es una historia demasiado larga porque yo llevo acá casi 20 años. Eh, no soy tan viejo, pero sí empecé muy joven. Yo inicié con una búsqueda personal muy joven, ¿saben? Quizás a los 10, 12 años me preguntaba quién era Dios en mi vida. Yo vengo de una familia católica, mitad cristiana. Y entonces me empezaron a generar cuestionamientos sobre quién era Dios. Por mi familia, pues mi núcleo familiar cerrado, pues yo era católico, pero sentía que ese cuento de que peca y reza empata no entraba en mí. Veía a la gente ir a misa y después ir en contravía de su pensamiento y eso me cuestionó. Y también desde muy niño sí sentía, eso sí lo voy a decir, sí sentía un llamado de alguien que iba más allá de ese concepto de Dios. Siempre tuve sueños, tuve visiones y sentía que había algo más. Entonces, después de buscar por muchos lados, de tocar muchas puertas, incluso en el cristianismo, con los evangélicos, incluso estuve con los testigos de Jehová, mirándolos, me di cuenta que existía una comunidad indígena acá en Bogotá y me empecé a pegar a ellos. Con ellos aprendí todo lo que es eh, la parte espiritual, desde el chamanismo, desde la parte de la religión muisca. Más yo decía, bueno, con ellos me siento bien, aprendí cosas muy interesantes, me conecté con la naturaleza, pero yo no soy indígena. Yo no tengo la cara tan india, ni tengo el cabello largo, ni ando vestido de blanco, y por más de que yo compre un vestido, siento que esto es más un disfraz que lo que soy realmente yo. Entonces, en uno de los rituales con ellos, conocí a uno de los abuelos y él manejaba la numerología. Y me acuerdo tanto que en un diciembre, yo cumplo el 24 de diciembre, gran fecha, él me hizo una lectura de los números y me dijo que buscara mi espiritualidad desde otra parte. Sobre todo me hablaba del árbol de Yggdrasil. Cuando él me habló de esto, yo dije, bueno, yo no sé qué es ese árbol, voy a investigar. Empecé a investigar, me encontré con la parte nórdica, con la parte vikinga, y empecé a encontrar cosas muy interesantes, pero seguían siendo pensamientos aislados. Y en esta búsqueda de pensamientos llegué a la Wicca. En ese entonces no era muy conocida acá en América. En Europa sí ya tenía un pensamiento más estructurado. Cuando llegué a la Wicca empecé a estudiarla y sentí la conexión de una, sentí que era una religión que era muy abierta, que daba pie a uno a explorar muchas cosas sin juzgarse, sin limitarse, pero me di cuenta que aquí en Colombia no existía, no había nadie. Y para ese entonces, para esas fechas, salió Facebook a la red. Entonces creé un grupo que se llamaba Coven Wicca Colombia y empecé ahí a conocer gente que tenía pensamientos, espiritualidades, y cuando me di cuenta ya tenía un grupo grande y empezamos a estudiar juntos. Después de este grupo me conecté con gente de España y me inicié con ellos. Hice ya como mi práctica para ser sacerdote
y ya por tiempo y conocimientos varios, aquí todos los de la comunidad pues me eligieron como sumo sacerdote de la comunidad y pues como miembro fundador, y aquí estoy. Y bueno, digamos, ¿ha conocido casos o incluso el suyo en el que las familias tengan problema o digamos se sientan, no sé, como un poco chocadas por el hecho de si la mayoría de familias son católicas o cristianas y que alguien que llegue, digamos, a esta creencia les diga, no, yo no quiero seguir por este camino, yo encontré otro, ¿cómo es ese proceso? También como de las personas al aceptar que ellas creen en esto y que probablemente la gente al inicio sea como, bueno, pero ¿y esto qué? Es algo complejo, porque acá vamos a tocar dos temas. Por un lado, sí, la gente en su mayoría, la gente que he conocido en estos, por ejemplo, con Wicca Colombia, 15 años que llevo con este grupo, he visto gente que viene de familias extremadamente cristianas o extremadamente católicas y dicen, vengan, yo siento una afinidad por la magia, por la brujería y por la Wicca y quiero practicarla. Eso ha sido complicado para ellos, donde han sentido que su núcleo familiar se ha roto, donde se han sentido exiliados por este tipo de creencias y ha sido duro. Pero una de las cosas que he intentado desde mi hacer en esta religión ha sido que seamos un apoyo también espiritual y psicológico. Y si nosotros tenemos un pensamiento, una idea, creemos realmente en ella, pues luchemos. Que al fin y al cabo siempre la verdad reluce y, y si estamos haciendo bien las cosas, la gente lo va a entender. Y así ha sido. Mucha gente de la que ha estado con nosotros eh, se mete en su cuento a estudiar, a aprender y a mostrar los cambios que genera estar en este tipo de espiritualidades. Y la familia con el tiempo empieza a ceder. Entonces ya se dan cuenta que sí, que brujean, como nos dicen a todos, la pasan brujeando con plantas, con aceites y demás, pero es una práctica sana. Incluso muchas veces a ciertos eventos ya llegan con la familia, con los papás, que vienen a mirarnos curiosamente y terminan respetándonos. Obviamente ellos siguen en sus credos, siguen en su espiritualidad, pero entienden que nosotros no le estamos haciendo daño a nadie, que no estamos buscando cambiar un pensamiento y sobre todo que a diferencia de muchas religiones, nosotros no estigmatizamos a los demás. Si tú eres católico, cristiano, evangélico, bienvenido seas. O sea, nosotros no tenemos por qué pelear. La religión se creó como una forma de dividir a la gente más que unirla. Entonces nosotros sí le apostamos a la espiritualidad, a que todos somos iguales independientemente de nuestro credo, raza, costumbres. Y digamos, ¿qué protocolos o procedimientos tienen con aquellas personas que llegan a la religión buscando precisamente lo que se decía, utilizar este tipo de prácticas para el mal, para lastimar a alguien? ¿Cómo hacen para que los conocimientos que ustedes están dándoles no se utilicen de mala manera? Bueno, eso es fácil y complicado al tiempo. Es fácil en la medida en que yo soy una persona muy tajante y desde un principio los enfrento. Les digo, bueno, aquí y si algún día asisten a alguno de nuestros eventos, aunque por la pandemia pues estamos un poco quietos, se van a dar cuenta que yo en un principio salgo con una única frase, es, nosotros no somos Hogwarts, acá no es Harry Potter, acá no venimos a hacer magias con varitas, ni a hechizar, ni nada, nosotros venimos acá a aprender una espiritualidad, un sentido de vida. Ya con esto empieza uno a cortar cabezas de las personas que vienen, sobre todo con ese pensamiento de querer volar, levitar, etcétera. Nosotros aterrizamos desde ese punto. Ya hay otras personas que se quedan y uno les dice, bueno, acá sí, la Wicca es un pensamiento espiritual que tiene una conexión con la magia y vamos a aprender en cierta forma magia, más la magia no es lo principal en nuestro credo. Ya si ustedes se quieren quedar esperando aprender magia, pues la verdad van a tener que esperar mucho porque no es lo fundamental en nosotros. Aquí ya con esto otras personas empiezan a desistir. Y por último, las personas que ya se quedan, que realmente uno ve un compromiso y que ya uno empieza a tocar estos temas de magia, uno los empieza a perfilar y ver qué cosas en su vida están bien, qué cosas están mal.
¿Qué necesitan? ¿Qué buscan? Hay gente que llega a esta espiritualidad porque se siente sola, porque se siente incomprendida, porque le pasan cosas en su vida, a su alrededor que no logra comprender y que necesitan esa explicación que va más allá de lo científico o de lo psicológico. Entonces, sobre eso uno empieza a trabajar en ellos y decirles, bueno, usted puede tener un don, puede tener una facultad, entonces trabajemos en ello, explorémosla y se habla de la ética de la magia. Entonces, nosotros somos seres morales y nosotros tenemos dentro de la Wicca dos credos, uno que es la ley de tres, que es todo lo que tú hagas, tres veces se te devuelve. Entonces, si tú haces algo bueno, tres veces va a llegar algo bueno a tu vida y viceversa, si tú haces algo malo, eso se te va a devolver por tres. Entonces, con eso se les explica que nosotros no somos quienes para obligarlos a no hacer nada oscuro, pero que asuman esas consecuencias en el karma. Si ustedes sienten que lo que van a hacer negativo vale la pena sufrirlo ustedes tres veces, háganlo, ya es cuestión de ustedes. Pero para nosotros no es lógico que por dañar a una persona tengamos que sufrir por triplicado. Perdonemos, sanemos, olvidemos. Entonces, esa es la otra. Y por otro lado, nosotros creemos en la ley del eterno retorno. Entonces, habla un poco lo mismo que la ley de tres. Todo lo que tú hagas se te va a devolver en algún momento, independientemente, no puede ser ahorita, puede que tú le hayas hecho daño a alguien en este momento y no te pase nada en un par de días, meses, años, pero en algún momento esa piedra que lanzaste va a volver a ti y te va a golpear. Entonces, hay que asumir. Creo que esa es una de mis palabras favoritas en esta espiritualidad, el asumir. Tú tienes que asumir tu vida como viene, con lo que viene y prepararte para salir adelante. O te dejas llevar por los problemas de la vida o usas la magia que hay dentro de ti para salir adelante. Pero eso está en ti. Para ir cerrando un poco, ¿cómo cree que se ha tomado toda esta creencia en Colombia? Digamos, en los últimos años se ha ido sumando mucha más gente, ¿cómo han hecho, digamos, para que la creencia se vuelva cada vez más y más y más y más conocida? Y se les ha hecho difícil, digamos, no sé, en términos de que de pronto no se les den algunas garantías o algo por el estilo. Bueno, en ese punto, primero he de aclarar que nosotros dentro de la Wicca no somos proselitistas. Nosotros no buscamos que la gente se convierta en nuestra religión, ni la promulgamos por cielo y tierra. Entonces, nosotros somos felices con los que llegan, pero curiosamente estamos en una época donde las tecnologías de la información han hecho muy accesible todo este tipo de creencias al mundo y también la televisión ha tenido que ver. O sea, por ejemplo, si tú analizas los programas de televisión que han habido últimamente, tocan el tema de la Wicca, de la brujería, de la magia, y eso hace que la gente tenga esa curiosidad, entre a Google, busque los términos y terminan llegando a nosotros. Entonces nosotros más allá de estar buscando gente y reclutando, simplemente estamos quietos siguiendo nuestro camino y la gente va llegando. Hay momentos donde llegan en gran mayoría, como momentos donde llegan muy pocos, pero pues a nosotros no nos afecta. Pero de todas maneras en Colombia sí ha aumentado muchísimo, muchísimo la cantidad de practicantes, porque hay muchas personas que independientemente de aquello que he dicho de la tecnología, de la información y de los programas de televisión, sí han habido personas que tienen esa conexión con lo espiritual, pero que no lo han logrado sacar a la luz, que no lo han logrado definir. Y en esa exploración llegan a nosotros y pasa lo mismo que me pasó a mí. Sienten que la Wicca es su casa y se quedan. Como también ha pasado, nosotros usamos un término muy chistoso que se llaman los wiccanos de closet. Son aquellos que tienen esa espiritualidad mágica, pero por ese miedo a enfrentar a su familia, a su sociedad con todos los vicios que trae, no dicen su condición de ser wiccanos o no lo asumen o no lo expresan, pero poco a poco lo han ido soltando, lo han ido mostrando, eh, sobre todo porque nosotros en Wicca Colombia no tenemos una gama de edad básica, sino a nuestros grupos llegan gente desde niños de 2 años con sus padres
hasta personas de tercera edad. O sea, ha llegado todo el mundo y eso logra mostrar esa idea de familia, de que aquí no es el grupo de niños que se reúnen para brujear o que es un grupo así cerrado, los metaleros, los góticos, nada. Acá llega gente de todas las formas, de todos los credos, pero buscando un fin único. Entonces eso nos ha ayudado, esa variedad, a poder estar reconocidos. Y como nos han reconocido en muchos lados, esta parte de la libertad religiosa la hemos sabido manejar. Hace 3, 4 años tuvimos una invitación del Cabildo Interreligioso Colombiano para ser parte de ellos, y en este cabildo pues sí se sintió como el choque de la mayoría eran judíos, musulmanes, cristianos, anglicanos, etcétera, y ver que llegaron los brujos ahí pues fue raro, pero con el tiempo de conocernos logramos una bonita amistad y se logró con el cabildo también ir al Estado y decirles, venga, nosotros existimos. En Colombia existe una cosa que se llama la Wicca, una espiritualidad que habla de brujería y no entra dentro de la terminología de satanismo que ustedes llaman, porque en la Constitución sí atacan directamente las prácticas satánicas. Entonces, cuando nos hemos sentado con el Estado a hablar, ellos ya se han dado cuenta que nosotros, más allá de una religión que esté atada a la brujería, somos es un pensamiento ancestral que está renaciendo, que está saliendo adelante, que no es el indigenismo ni el pachamanismo, sino es un pensamiento más abierto, más global. Ok, ya que tienen como este reconocimiento y esta aceptación por parte del Estado, aún así me parece que hay gente muy escéptica y también de cierta forma muy ignorante ante estas nuevas religiones, se puede decir, y que todavía la tachan como de brujería, pero de la forma satanista. Me gustaría saber, ¿tú qué le dirías a estas personas como para que no entren en ese rechazo? La verdad es un poco complejo llegar y decirle a todos, nosotros no somos lo que ustedes piensan, acéptenos, porque esta es una escuela de pensamiento y acá tenemos que es ir poco a poco enseñando con el ejemplo. Como hablábamos en un principio de la entrevista, eh, somos en su mayoría católicos, cristianos, protestantes, y eso hace que ese pensamiento nos tenga una segregación y nos miren mal. Pero con el tiempo uno va mostrando quién es. Y siento que siempre, no creo todavía que vaya a haber un momento en que nos vean con buenos ojos. Estamos en tiempos caóticos donde nos están individualizando, donde no solo desde una cuestión de credo, sino también desde una cuestión política, social, económica, nos han estado individualizando. Y llegar a ese estado utópico donde todos seamos felices, realmente no podemos mentirnos tan directamente. Estamos en un tiempo de caos donde lo que debemos que hacer es luchar, salir adelante. Y la espiritualidad es eso, son las armas que tenemos para salir adelante en este caos social. Entonces, lo que yo le digo a las personas que están con nosotros, que creen lo que nosotros creemos, que viven nuestro pensamiento o desean hacerlo pero no son capaces, tranquilos, háganlo, lúchenlo. Ustedes son únicos en el mundo, ustedes son las personas que tienen una forma de ver el mundo diferente a los demás, no hacen parte de una masa. Y eso nos da ese poder para salir adelante, para poder entendernos en esta marisma que estamos viviendo. Dejemos de pensar que somos los raros, que somos los que tenemos el pensamiento errado, sino al contrario, que todos tenemos un pensamiento y que cada quien tiene que aceptarse como es, independientemente. Y juntos podemos salir adelante. Simplemente hay que luchar por nuestro credo, no satanizar, no segregar a los demás, así como nos han segregado a nosotros, sino creer en lo que creemos, vivir nuestro pensamiento y aceptar a los demás como son. Es lo único que yo diría.
Bueno, señor Larsen, en serio le agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo todo el tiempo que nos brindó, la información que nos comentó. Em, Desde luego también haber accedido a contarnos sobre su religión. No sé si me están escuchando bien, tengo un poco de problemas con la señal. Em, pero pues, en verdad, muchísimas gracias, señor Larsen. Desde luego usted podrá ver el artículo en cuanto lo tengamos escrito, por si quiere corregir cualquier cosa, por si quiere hacer alguna sugerencia, estamos totalmente abiertos y se hará tal cual usted lo diga. Em, no sé si de pronto tenga alguna otra pregunta sobre el artículo o... No, tranquila, ya me has dado la respuesta. Chévere. Me avisan cuando lo tengan listo y lo leemos y se hace cualquier arreglo. Igual, yo creo que así como yo les doy una impresión sobre las cosas, esto es una construcción en conjunto y ustedes también van a poner lo que ustedes han entendido y lo que han sentido sobre esto. Entonces, chévere poder trabajar en comunidad. Sí, la verdad, pues nuestra idea principal es, así como nosotras llegamos un poquito escépticas ante la religión, pues ahora todo es más claro y pues la idea es pues quitar ese tabú con respecto a estas religiones. Exacto. Entonces, cualquier cosa me pueden escribir y Sofía tiene mi número. Yo no tengo ningún problema, pues como les he hecho, yo también pues trabajo, entonces tengo ahí momentos donde no puedo como contestarles de inmediato, pero en cualquier momento pues vamos solucionando. Sí, no, sí, señor, en serio, muchísimas gracias y pues nada, esperamos que tenga una